Está muy bonito. Bueno, estamos estudiando entonces este libro de Apocalipsis. Recuerden que hemos hablado en la parte de la introducción, que la iglesia básicamente todas las iglesias o el cristianismo empezó a sufrir una de las peores persecuciones que nos hemos dado a entender o nos hemos dado cuenta en la historia, porque Domiciano fue el que originó básicamente esta persecución, y fue peor que la de Nerón. Eran iglesias que Juan estaba ministrando o tenía una cierta relación, y Juan escribe esta carta. Entonces, todo eso nosotros lo hemos visto, y ya en las anteriores, introducción número 1, introducción número 2, no hemos visto varios detalles, y hoy día vamos a hacer una introducción número 3, ¿ok? Entonces, en base a lo que hemos visto ya en las otras presentaciones, hoy día vamos a ver un poquito más acerca de este libro. Es un libro muy bueno, pero también polémico, diríamos, en cierto sentido, ¿no? Entonces, hoy día estamos estudiando desde el capítulo 9 hasta el versículo 20. Y el título, diríamos, sobre todos estos versículos sería Jesús revela su apariencia. Algo que me gustaría tocar en la introducción 3 es su canonicidad. El canon, recuerden que era la forma en que se medía si un libro era aceptado como inspirado por Dios o no lo era. Y vamos a ver esta historia, y si tienen más preguntas, bueno, ahí vamos a resolver. Primero, fue rechazado por la iglesia primitiva oriental. ¿Por qué? Porque el libro no aparece en la Peshitta. ¿Y qué es la Peshitta? La Peshitta es la versión siria del siglo V después de Cristo. B, durante la primera parte del siglo IV después de Cristo, Eusebio, que era un padre de la iglesia, seguidor de Dionisio de Alejandría, a fines del siglo III, dijo que el Apocalipsis no había sido escrito por el apóstol Juan. Y fue catalogado como uno de los libros en discusión, pero al final la incluyó en la lista canónica. Recuerda que estamos haciendo esta introducción. ¿Y dónde está esto? Escrito en la Historia Eclesiástica, en su tomo 3, página 24 y 18. Bueno, ¿qué más podemos ver de su canonicidad? C, el Concilio de la Odisea, que eso fue aproximadamente en el año 360 después de Cristo, lo sacó de la lista de los libros canónicos. Jerónimo rechazó su canonicidad, Jerónimo, otro padre de la iglesia, pero nuevamente fue incluido en el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. El Apocalipsis, junto a la carta a los hebreos, fueron incluidos en el Nuevo Testamento gracias a un compromiso entre las iglesias de Oriente y Occidente. Se acabó la discusión el año 397, por ese concilio de Cartago fue incluido. Ahora, D, debemos admitir que es una propuesta de fe para los creyentes, que el Espíritu Santo guió el proceso histórico del desarrollo del canon cristiano. Eso es lo que nosotros confiamos y creemos, y esto es lo que miramos en este canon. E, es algo interesante esto en la canonicidad, porque los dos principales teólogos de la Reforma Protestante rechazaron su lugar del Apocalipsis dentro de la doctrina cristiana. Primero fue Martín Lutero. Martín Lutero lo caracterizó como ni profético ni apostólico y rechazó en esencia su interpretación. Martín Lutero escribió muchos comentarios de varios libros, pero es interesante que de Apocalipsis no lo tienen. Y si puedes hablar con alguien de la iglesia luterana, también te va a decir algo muy parecido, ¿no? Juan Calvino, que fue otro de los reformadores, quien escribió un comentario sobre cada libro del Nuevo Testamento, excepto para el Apocalipsis, básicamente rechazó sus revelaciones. Entonces, es interesante esta parte de la introducción que estamos haciendo, porque es un libro, no es el único. Hebreos, tenemos Pedro, tenemos algunos, Judas también fue cuestionado, Santiago, muchos de los libros, inclusive Martín Lutero consideró a Santiago
que quería sacarlo de la Biblia, del Nuevo Testamento, porque también lo consideraba la epístola de paja, según él. Entonces, es importante entender la historia y el por qué sufrió todo esto. Porque justamente tiene que ver con la primera introducción que hice. ¿Se acuerdan las escuelas de interpretación? ¿No? La histórica, se dice que ya hay hechos que ya sucedieron y que Juan estaba escribiendo o describiendo y escribiendo a Dionisiano como la bestia de púrpura y todo lo que pasó y sucedió. Y esos eventos ya sucedieron, pero recuerden que la escuela futurista nos dicen que sí, es una parte narrativa histórica, pero después del capítulo 4 es futurista. Y así lo vemos, y así se ha ido viendo también por la historia de la iglesia, pero ha sido cuestionado. Por eso es que hay que entender, el contexto es que la iglesia está sufriendo una de las peores persecuciones. Y segundo, Juan es el último de los apóstoles que queda. Y si quieren saber más de la introducción y de lo que estoy hablando de las escuelas, pues pueden revisarlas, están grabadas y se han quedado ahí en el Facebook del grupo Dulos, ¿no? Bueno, versículo 9, y esta es la tercera parte de este capítulo, Juan recibe la orden de escribir. Vamos a ver el versículo 9, Juan en la isla de Patmos, y del versículo 10 al 11, Juan escribe desde la isla de Patmos. ¿Ok? Después vamos a ver la cuarta parte de este capítulo, del 12 al 13, Juan ve a Jesús en medio de los candeleros o candelabros. Del 14 al 16, Juan describe a Jesús. Del 17 al 18, Juan reacciona y Jesús lo consuela. Y del 19 al 20, Juan recibe otro mandato para escribir. Más o menos sería esta una figura de la idea. Está en la isla y ve 7 candelabros o candeleros, ve un hombre blanco, y vamos a ir viendo paso a paso, ¿ok? Entonces, versículo 9. Yo, Juan, soy su hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Juan se pone en esta misma, diríamos, nivel, como todos los hermanos, la iglesia, somos la congregación de los santos, la iglesia somos un cuerpo, la iglesia somos una familia, por eso nos llamamos hermanos. Y es tan bonito encontrar hermanos en diferentes países, en diferentes idiomas, y Juan escribe para todos ellos de forma universal, pero exclusivamente en este contexto está hablando a estas iglesias. A esas iglesias que estaban sufriendo. Por ahí se dice, y su compañero en el sufrimiento. El cristiano sufre porque es un seguidor de Cristo. Obviamente que también sufre por las consecuencias de este mundo caído, o a veces por las artimañas de Satanás, y a veces sufre de forma, diríamos, inexplicable, porque el justo también sufre, y Jesús tiene un propósito en medio de esa prueba, pero también sufre por ser un seguidor de Jesucristo. Esas son las 4 razones por qué un cristiano sufre. Y lo que me llama la atención es en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Les he dicho varias veces que el perseverar es una señal de que soy salvo. O sea, no persevero para llegar a ser salvo, pero persevero porque yo ya soy salvo. Los salvos perseveran hasta el fin. Los salvos se mantienen firmes, pase lo que pase. Venga la enfermedad o no venga la enfermedad, venga la crisis o no venga la crisis, venga el sufrimiento o no venga el sufrimiento, es una de las evidencias de que nosotros hoy somos salvos. Y esto es algo muy importante que nosotros necesitamos recordar. Y dice que me exiliaron en la isla de Patmos. Recuerden que esta isla es, es la isla que ya hemos visto en la otra, en el otro estudio, que vamos a verlo un poquito, ¿no? Y vamos a ver la razón. Esta isla que está acá, de 16 kilómetros por 9 kilómetros de ancho,
estaba localizado más o menos 96 kilómetros al sudeste de la ciudad de Éfeso, una de las iglesias que escribe Pablo, y en el mar Egeo. ¿Por qué fue ahí? Miren, los romanos usaban las pequeñas islas, esas en las costas de Asia Menor, para exiliar a los prisioneros políticos. Una isla famosa es Alcatraz, ¿no? De cárceles. Aquí en Perú tenemos el Frontón. Algo así era muy parecido. Tácito, que escribe en su libro Los Anales, ¿no? Capítulo 3, ¿no? Página 68, habla sobre esto. Era costumbre. Hoy esta es la isla de Patmos, en forma, bueno, lo que es moderno, hoy día, que uno puede visitar. Y es curioso, porque dentro de esta isla hay un pequeño, como le llamamos, islote, ¿no? Acá se le llama la cueva del Apocalipsis. Algunos creen, si tú vas por allá, te van a decir, aquí Juan recibió su revelación. Bueno, no lo sabemos, pero para el turismo llama la atención. Cuando hablamos ahora de que fue desterrado y fue básicamente un destierro político del autor, Tertuliano menciona esto en su libro La persecución de los heréticos, perdón, Orígenes en su libro Las Homilias sobre Mateo, Clemente de Alejandría en La salvación del hombre rico y Eusebio en la historia eclesiástica en su tomo 3. Así que hay mucha evidencia de que él, Juan, sí fue desterrado y que él fue el escritor, ¿no? A pesar de que ha surgido, como les decía, en la época, Jerónimo decía no, sí, cuestionado, pero al final la evidencia interna dice que fue él. Respecto a los hombres ilustres, también Jerónimo. Recuerden, hermanos, que el cristianismo siempre busca una oportunidad o el cristiano siempre busca una oportunidad para proclamar las buenas noticias, aún en medio de la crisis o la persecución. A pesar de que Juan estaba enfrentando este encarcelamiento, no se quedó contento. Ninguno de los apóstoles se quedaron tranquilos y dijeron, me tomaron prisionero, ahora ya no puedo predicar, no puedo hacer nada. No. Todos buscaron la oportunidad de poder predicar o seguir con la misión que Dios les dio. Recuerden que es la misión de Dios. Y como iglesia, nosotros debemos otra vez asumir ese mismo rol. Aún en medio de esta crisis de salud, la misión no está en cuarentena, el Espíritu Santo no está en cuarentena, Dios no está en cuarentena. Y Dios sigue obrando, Dios sigue usando a su iglesia y solamente hay que dejarse usar, porque el cristiano siempre busca una oportunidad para proclamar las buenas noticias, aún en medio de la crisis o persecución. Ahora, Juan escribe desde la isla de Patmos y nos dice lo siguiente: yo era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Justamente es esta pregunta: ¿cuándo es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Recuerden que en el libro de Hechos, Pablo iba los sábados a predicar a las sinagogas, pero Hechos es ese proceso donde la iglesia empieza con los judíos, con Israel, pero Dios dijo que serán testigos, Hechos 1:8, ¿no? En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, todas las naciones, todas las gentiles, y ahí empieza Pedro llegando a los gentiles, y Pablo es el apóstol a los gentiles. Y es curioso que el domingo se lo consideró como el primer día de la semana y era el día del Señor. En Juan capítulo 20, versículo 9, 19, van a ver esta misma palabra. En Hechos 27, donde habla que se reunían el primer día de la semana para partir el pan y tomar el vino, celebrar la Santa Cena. Y en 1 Corintios 16:2 también habla de que el primer día de la semana ellos se reunían y tenían que ofrendar o diezmar, dar su ofrenda. Entonces, estas son las referencias. Obviamente que no hay un mandato directo, exacto, te reúnes el domingo, pero la iglesia ya desde el libro de los Hechos y de Corintios, las epístolas, mencionan que se reunían el día del Señor, era el primer día de la semana. Y aquí en Apocalipsis nos dice lo mismo. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? Pues el domingo. El domingo se reunían para alabar y adorar al Señor.
Por eso siempre con mi familia decimos, el día, domingo es el día del Señor. Yo sé que nosotros entramos en ese reposo perpetuo, guardamos todos los días, pero sí debemos de trabajar 6 días y un día descansar, porque esto es básicamente el reposo escatológico, el reposo desde la creación y escatológico que les he hablado. Y el día del Señor debe de ser un día en el cual tú te apartes para adorarlo a Él, tú te apartes también para relacionarte con tu creador y con la creación, con tu prójimo y aún con aquellas cosas creadas, ¿no? Y eso es la referencia que habla este libro. Hay 4 referencias, ahora dice, yo estaba en el Espíritu, será el día del Señor. Miren, Pablo habla, dice que hay que cantaré con el entendimiento, pero también cantaré con el espíritu. Oraré con el entendimiento, pero también oraré con el espíritu. Es muy interesante que como el Espíritu Santo tenía mucho protagonismo en esa época. Hoy sigue obrando porque los dones no han cesado. Pero hay 4 referencias donde el Espíritu vino sobre Juan. Yo estuve en el Espíritu en el libro de Apocalipsis. Primero estamos viendo en Patmos, luego en el cielo, en el 4:2, luego en el desierto, en el 17:3, y finalmente en el monte de Dios. Vamos a ver en el capítulo 21, versículo 10. Versículo 11 dice, ¿y qué decía? Esa voz, ¿no? Estuve en el Espíritu. Escribe un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y aquí observamos lo que llama este libro, es la palabra biblión en el griego, y se usaba siempre en ese sentido de un folleto o pergamino, y así como esta imagen que ustedes ven, más tarde se transformó en el vocablo técnico para códice o libro, porque así se formaban. Hoy día tenemos pues con la tecnología, hasta lo tenemos en digital. Estas son las iglesias, Grecia, Italia, Turquía, Israel, y aquí están las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la Odisea, y aquí está Éfeso, y aquí está esta isla de Patmos, ¿no? Otra vez, un poco más grande las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, y parecía una ruta, así como está con el mouse, donde las cartas deberían llegar, y así está en ese orden. Vamos a ver la última parte de este capítulo. Del 12 al 13, Juan ve a Jesús en medio de los candelabros. Dice el versículo 12, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y esto es más o menos una idea, ojos rojos, cabello blanco, candelabros, 7 estrellas, 7 candelabros. Y no es algunos piensan que es el candelabro, esto se llama el menorá. Esto está unido, los otros no están unidos, y justamente vamos a ver al final de este capítulo por qué. Pero esta es otra representación del menorá que está dentro del tabernáculo y del templo, y que muchos judíos lo tienen, pero no está hablando de esto. Inclusive Zacarías habla, recuerden, Ezequiel, pero no está hablando, esto es totalmente diferente. ¿Y qué decía? Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Es interesante cómo Juan lo describe al Hijo del Hombre. Ahora, esta palabra Hijo del Hombre ha sido un título, y siempre ha sido un título desde el Antiguo Testamento, para referirse a Jesús. Recuerden, si quieren encontrar más sobre esto, pero nosotros ya estudiamos Daniel con el grupo de varones, el capítulo 10, versículos 5 a 21, usa la misma palabra, uno semejante al Hijo del Hombre. Esto era el título del Mesías, el título para representar a Dios mismo. Los judíos lo entendían y eso lo veían. Pero miren cómo lo ve. Una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Antiguamente las túnicas largas y con banda de oro usaban los hombres ricos. Pero también es una referencia a lo que dice Daniel 5:21, ¿no? Es una idea de una imagen con candelabros, 7 estrellas y una túnica que cruzaba acá su pecho con esa banda de oro. Ahora, en el libro de Antigüedades Judías, Josefo expresa que el sumo sacerdote utilizaba un cinturón entrelazado con oro también.
Pero recuerden que Jesús es el sumo sacerdote del santuario celestial que dice Hebreos 8 del 11 al 13 y Salmo 110. Entonces pueden ser esas tres, ¿no? Estamos viendo a Daniel, el hombre rico o el sumo sacerdote. Al final Jesús también lo tiene y la idea era así como podemos ver en esta imagen. Juan ve sus pies como bronce bruñido, los ojos, el cabello. Y miren, vamos a seguir cómo describe Juan. Primero hemos visto la ropa y recuerden que el color blanco siempre representa la pureza. En toda la Biblia, 14. La cabeza y el cabello eran blancos, otra vez representando la pureza, como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Dentro de la cultura judía, los que tenían el cabello blanco, las canas, nosotros las conocemos, eran señal de sabiduría. O sea, a veces aquí en nuestra cultura influenciada por el occidente, el que tiene canas se las pinta, ¿no? Se las tiñe, pero allá no, es sinónimo de sabiduría. Y imagínense ese cabello blanco que refleja toda la sabiduría, pero también refleja la pureza. Y los ojos como así de fuego, recuerden que el fuego en la Biblia siempre representa el juicio. Y así está Juan viéndolo a nuestro Señor Jesucristo con esos ojos que eran como llamas de fuego. Esto es lo que Juan ve. Ahora, tengo otra foto donde podemos ver esa característica blanca con estrellas, con ese cinto de oro en la cintura. ¿Y qué dice el versículo 15? Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potente olas del mar. Otra vez describe el bronce. Recuerden que en el tabernáculo había lo que se llamaba el altar de bronce para la purificación, para lavarse, y el bronce pulido, refinado en un horno, significa como que se hubiera pasado ese proceso del juicio en el cual se le halló pues inocente, aunque pagó por los culpables en la cruz, pero como que ha pasado ese proceso. Y así se presenta nuestro Señor, y su voz tronaba como potente olas del mar. Esta es la descripción, yo diría, más clara de quién es Jesucristo. Por eso cuando las personas, algunas personas hablan y me dicen, ¿y qué piensa de el niño Jesús? Pero Jesús no entienden esta parte de lo que se llama la encarnación de una divinidad. Jesús no es un niño, Jesús no es una persona, es Dios quien se presentó así como una persona para que nosotros podamos reconocerlo, podamos encontrar esa afinidad y podamos entender muchas cosas de lo que Dios ha hecho, pero Él es Dios. Él no es un bebé, Él no es una persona que está clavada en una cruz, Él es Dios con toda su divinidad, en la cual Juan lo está viendo. Miren, sus pies como bronce bruñido, en su mano las estrellas, los 7 candelabros, y recuerden que el número 7 siempre representaba la perfección de Dios. Y cuando dice su voz tronaba como potentes olas del mar, esa descripción era usada, ¿saben?, en el libro de Ezequiel para Yahvé, capítulo 1, versículo 24 y 43, 2. También las alas del querubín en Ezequiel 1:24. Y también en Daniel capítulo 10, que les dije que puedan leer del 5 al 21, el mensajero angelical tenía ese tipo de voz. O sea, Dios en su magnificencia, en su hermosura, está así. Por eso, cuando hablamos de la idolatría, ¿cómo poder plasmar la idea de quién realmente es Él? Versículo 16 dice, tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Miren, la espada, las estrellas en la mano derecha, ¿qué son esas estrellas? Lo vamos a ver al final, pero la espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol. O sea, cuando dice Juan semejante al sol, era que
No sé si tú alguna vez te has puesto a mirar el sol, no lo puedes, ¿no? Porque los ojos, las retinas, pues, inmediatamente se te cierran, hasta te puede hacer daño, se dice, pero la idea era que resplandecía mucho más que un foco de luz o algo que nosotros podíamos ver. La espada a la cual se usa la palabra en el griego se llama la rompaya o la rompaya, y era esta espada grande que usaban los soldados romanos o los gladiadores en ese tiempo, que era una espada para guerra, para matar, una espada aguda de 2 filos. ¿Por qué? Porque la otra palabra para espada se llamaba la macaira o la machaira o la macaira, que era una espada más pequeña, más corta, que la usaban también en el cinturón, que era más práctico a veces para muchas cosas, pero la espada que se está refiriendo, o sea, de esa forma, y será una espada realmente, o sea, ¿te imaginas? No lo que está diciendo en forma metafórica, que básicamente lo encontramos en la Biblia, que la palabra es la espada del Espíritu. Jesús derrotó esa tentación cuando vino el enemigo diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la palabra de Dios como una espada de 2 filos que es más poderosa y que penetra lo más profundo de nuestro ser. Y cuando luego dice que lo ve como su cara era semejante al sol cuando brilla en todo su resplandor, deberíamos de recordar este evento que se llama la transfiguración. Cuando esos 3 discípulos lo vieron, dice que resplandecía que los dejaba ciegos, tenía la misma gloria que su transfiguración cuando su rostro brilló como el sol. En Mateo 17:2 hace la referencia. Cuando hace la transfiguración, Jesús se muestra como es Él, y ahora Juan lo está mostrando mucho viendo. Ahora, como les dije, debemos considerar que esta es la única descripción de Jesús que se nos da a nosotros en la Biblia, que está en Isaías 53, 2, versículo o la parte B. Así, algunos dirán, sí, en el versículo 2, la parte B, dice, cuando describe al Cordero de Dios, al Mesías, dice, no había en él belleza ni maldad alguno. Su aspecto no era atractivo, nada en su apariencia. Era así, que Jesús tenía este tipo de rostro, un poco de su nariz así ancha, y no, obviamente, no es el Jesús que a veces los queremos ver a Jesús como una persona así bien, no, como diríamos, un modelo. Piel oscura, no clara, ojos oscuros, no ojos claros, y con bastante barba, y tiene muchas características de un hombre pues del Medio Oriente. Por eso es que Isaías 53:2, la parte B dice, no había en él belleza ni majestad alguno, su aspecto no era atractivo, nada en su apariencia lo hacía deseable. Eso es lo que muestra Isaías. Pero Juan está mostrando en toda su majestad. En ese tiempo no había majestad porque él era un hombre normal, diríamos, ¿no? Versículo 17, y esto ya estamos aterrizando, cuando Jesús reacciona y Juan lo consuela, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Esta es una de las partes más relevantes en medio de este libro. Este es el momento donde Juan transmite lo que está viviendo en medio de esta revelación y el Señor, nuestro Señor, le dice, no tengas miedo, Juan. Miren, si yo me pongo en los pies de Juan, yo no sé tú, ¿no?
Pero tú tienes una idea de Jesús. ¿Cómo sería Jesús? De repente Jesús sería, no sé, más alto, bueno, cabello rubio, ojos celestes, pero te das cuenta que no es así. No lo puedes ver, sus ojos así como de fuego, sus pies como bronce bruñido, su cabello blanco, blanco, resplandeciente. Yo también me caería, ¿no? Me asustaría. Pero esas palabras consoladoras es: no tengas miedo. Esas mismas palabras consoladoras para una iglesia perseguida, para una iglesia que estaba perdiendo todo. Esos cristianos en ese tiempo estaban perdiendo su casa, su trabajo, su dinero. Sus hijos eran amenazados y los llevaban a la muerte. Había muchos huérfanos. Los padres no negaban a Jesús y el Señor les decía: no tengas miedo. Y creo que en medio de esta situación que estamos viviendo, en esta situación de la crisis de salud, recuerden estas palabras: no tengas miedo. Recuerden que el miedo es lo opuesto a la fe. Así que en esta noche, antes de acostarte, recuerda esas palabras de Jesús para ti. No tengas miedo, no tengas, como le dijo. Miren, el toque de Jesús se siente más familiar y cálido que la apariencia de Jesús, porque esa apariencia daba para tener miedo, pero su toque es más cálido. Versículo 18: yo soy el que vive, el que estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo y por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Esto es algo tan importante, que lo presenta a Jesús como Jesucristo vivo. Como les he dicho varias veces, a un Cristo que está muerto, que no nos escucha. Él está vivo. Y dice: yo estoy. La resurrección marcó en medio de lo que estamos viviendo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza de la vida eterna. Si un familiar falleció con este virus y es cristiano, estaríamos los más desconsolados porque no lo vamos a volver nunca más. Pero si falleció el Señor, tenlo por seguro que lo vas a volver a ver otra vez. Todos aquellos que fallecieron: estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo. Por eso lo llaman el primogénito, el primero en su clase. Nunca más morir, resucitar para nunca más. Los judíos entendían que la muerte era como una prisión con puertas. Eso lo dice Job 38, 19, Salmos 9, 3, Salmo 107, 18, Isaías 38, 10 y Mateo 16, 19, las puertas, llaves del Hades. Y Jesús dice: yo las tengo, las llaves del Hades o de la muerte. Y esas llaves eran siempre la metáfora de la autoridad y simbolizaban la autoridad de Jesús sobre su propia. ¿De dónde? El Hades, el infierno. Y del cielo. Y esto es un dato muy curioso, porque mire, yo quiero, uno está teología, ni aún algunas cosas que nos dicen,
cómo lo muestran en las películas al diablo, digamos, ¿no? O el infierno, ¿no? En medio de todas esas películas nos muestran el infierno con fuego por aquí, fuego por allá, uno gritando, ¿no? Y entonces, Satanás, el diablo, está sentado en su trono con su trinche. La verdad es que, según lo que dice este versículo, Satanás no gobierna el infierno ni el Hades. ¿Sabes quién lo hace? Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Jesucristo es el que tiene las llaves del Hades, del infierno. Jesucristo reina y gobierna allí. Y el infierno es un lugar de tortura, va a ser un lugar de prisión eterna, donde será torturado Satanás, sus ángeles y todos aquellos que no quisieron saber nada de Jesucristo, que con su orgullo y su soberbia lo rechazan, que con su religión no quieren rendirse y humillarse ante el Señor, que con su manera de vivir en su pecado le dicen a Dios que no quieren recibir la gracia y la misericordia y que aman su pecado y no quieren arrepentirse, pues tendrán lo que merecen, una vida sin Cristo. Quieren vivir sin Cristo, van a vivir sin Cristo toda la eternidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tiene las llaves. Él tiene la autoridad. Recuerden que al poner la vida en nuestras manos, estaremos poniendo nuestra muerte en nuestras manos. Poner nuestra vida en las manos de Dios, ponemos la muerte en sus manos y Él tiene la llave de la muerte y de la vida. Así que mejor es poner nuestras vidas en sus manos. Termino con esto. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Y Jesucristo, lo que estamos describiendo. Lo que sucede ahora, Apocalipsis capítulo 2 y 3, las 7 iglesias que lo vamos a estudiar, será después lo que van a suceder a partir de Apocalipsis capítulo 4 al 22. Versículo 20 dice, este es el significado del misterio de las 7 estrellas. ¿Quieren saber cuáles son esas? Sí. Bueno, dice, este es el significado que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. ¿Qué son los 7 candelabros? El Señor mismo da su interpretación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y miren, 7 iglesias, 7 candelabros, 7 estrellas, 7 ángeles de cada iglesia. ¿Qué quiere decir? Está en medio. Vamos a ver la próxima semana. ¿Son ángeles realmente que tienen una iglesia o se está refiriendo a los pastores? Pero muchos dicen son ángeles. Jesucristo en medio de la crisis, en medio de la persecución que estas iglesias enfrentaban, les dice, yo estoy en medio de ustedes. Ustedes no están solos, ustedes no están huérfanos. Ustedes piensan que yo no escucho, ¿no? Yo sí escucho y estoy en medio de ustedes. Y hay ángeles alrededor de ustedes. Iglesia amada, es lo mismo para nosotros. En medio de esta crisis, Jesús está en medio nuestro. En medio del dolor y el sufrimiento, Jesucristo está en medio nuestro. En medio de tantos ataques con los grupos o ideologías que se están levantando y grupos que están en contra del matrimonio o en contra, estamos hablando de esta ideología del LGTBI o muchas otras que están saliendo, que dice nuestro Señor, las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. Sus ángeles están a nuestro alrededor. Él tiene el control. Nos toca orar, creerle y seguir confiando en que Él está en medio nuestro. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias en este momento por este libro que nos trae consuelo y ánimo en medio de esta situación. Tú te muestras, Señor,
en lo poco que vemos, nos da miedo. Pero el miedo no es ese miedo que me escandaliza, sino eso es el miedo, Señor, de cómo poder entender con esta mente finita qué tan grande eres y poderoso. El miedo me debe llevar a vivir una vida pura y santa. Les dio miedo cuando estaban viendo tu ley el pueblo de Israel. Y les dio mucho más miedo cuando escucharon los 10 mandamientos, porque podían decir, ¿quién puede cumplir? Porque al mirar tu pureza y santidad, podemos caer como al suelo, temblando de miedo. Pero tú nos dices, no temas, no temas. Y en eso descansamos, Señor. Por tu gracia y misericordia somos tus hijos. Por tu gracia y misericordia te veremos un día tal como tú eres. Guárdanos y ayúdanos a perseverar hasta ese día. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Muy bien, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.